titulares. Tras no haber consensos, Saquicela seguirá en la presidencia de la Corte. Ratifican sentencia por lavado de activos en el caso Hospital de Pedernales. La cárcel Bellavista también fue intervenida. ¿Qué se encontró? En Manta esperan el ingreso de 11 billones de dólares por el feriado de Carnaval. La fuerza pública destruyó 2 narcopistas en Isla Puná, Guayas. Gobierno catalán declaró la fase de emergencia en Barcelona por sequía. Y en los deportes, el inicio de la Liga Pro fue postergado y comenzará el 1 de marzo. Televidentes, bienvenidos en este viernes 2 de febrero a Noticias Soromar, emisión estelar. Un juez llamó a juicio a 2 procesados por el asesinato de Rubén Cherres, quien era amigo de Danilo Carrera. Este último, cuñado del expresidente Guillermo Lasso y quien era investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico y una red de corrupción en el sector público. Buenas noches, empezamos. La Fiscalía informó este 2 de febrero que un tribunal de casación declaró improcedente el recurso interpuesto por los sentenciados Giancarlos Benavides, José Vélez y Franklin Calderón en el caso Hospital de Pedernales y se ratificó la sentencia de 6 años de prisión por el delito de lavado de activos. Esta causa nació de una pesquisa por delincuencia organizada y que giró en torno a una estructura criminal que buscó beneficiarse de los recursos del Estado destinados a la construcción del Hospital Básico de 30 camas para Pedernales al norte de Manabí. Por este caso ya se condenó a 8 personas, entre ellas el ex asambleísta Daniel Mendoza y el ex director del Servicio de Contratación de Obras Públicas Sercop, René Tamayo. Pasamos a hablar de temas legislativos. El presidente Daniel Noboa podría usar el veto para incluir el alza del IVA, con el apoyo tácito de sus aliados. Esto si la Asamblea finalmente rechaza el aumento del impuesto al valor agregado. El proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno llegará al Pleno del Legislativo el próximo martes 6 de febrero. El tema trascendental es el alza del impuesto al valor agregado IVA, que hasta la fecha no cuenta con los respaldos suficientes. Sin embargo, si la Asamblea vota artículo por artículo, se aprobaría un texto que llegaría al Ejecutivo. Y se abre el debate de que el primer mandatario pueda aprovechar su facultad de veto para incluir de último minuto el incrementar el impuesto. ¿Cómo van las cosas? Cuando en el Pleno se llegue a discutir el alza del IVA, se puede anticipar que no habrá las voluntades suficientes, ya que las bancadas de Construye, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana han mostrado abiertamente su rechazo, mientras que las posiciones de los asambleístas independientes están divididas. A pesar de esto, si los aliados del gobierno en el legislativo, o sea ARC y el PSC, optan por aprobar por partes en lugar de rechazar el proyecto de ley, dejarían en firme un documento y tácitamente allanan el camino para que el presidente Daniel Noboa pueda incluir en el veto parcial el aumento del IVA. Nuestros aliados, en la primera ley económica urgente sacamos 108 votos, aliados eran bastantes. En la segunda ley sacamos con más de 130 votos. ¿Qué significa? Que todos entonces eran aliados. En este momento lo que se está viendo es un segmento, un pacto entre 2 bancadas. El procedimiento parlamentario dicta que una vez que hay un pronunciamiento del legislativo, el documento pasará a manos del ejecutivo y en ese terreno el presidente tiene la facultad de vetarlo total o parcialmente. Si el jefe de Estado utiliza el veto para incluir el impuesto, la Corte Constitucional podría observarlo. Si llega a hacerlo, Daniel Noboa advirtió que presentará un nuevo trámite. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar. Y justamente a puertas del segundo debate del proyecto de ley de Daniel Noboa que plantea subir el IVA, la Asamblea Nacional no recibió puntual su sueldo de enero.
Los legisladores, asesores, asistentes y otras personas empleadas en la Asamblea Nacional no recibieron de manera puntual su sueldo correspondiente al mes de enero, que en caso de los asambleístas asciende a $4,759. Recordemos que el gobierno de Daniel Noboa ya había anticipado que no contaba con los recursos para pagar de manera puntual los salarios de todo el sector público. Esto debido a la falta de dinero en las arcas del Estado, propiciada por la crisis fiscal. Por ello, priorizó el pago a policías, militares, médicos y docentes del sistema de educación. ¿Qué se está haciendo a la par? Esta es una propuesta que esperamos tenga el respaldo en la Asamblea Nacional. ¿Qué se está haciendo a la par? Primero, hay un ajuste del cinturón del Estado, alrededor de $575 millones en contratos de empleados públicos ya no han sido renovados en estas semanas. Le voy a dar un solo ejemplo. En una de las subsecretarías que está a cargo del Ministerio de Gobierno, antes se elaboraba con 22, 25 personas, hoy esa misma subsecretaría, en virtud de que no se han renovado contratos, funciona con 8 personas y el trabajo se está haciendo. Entonces, a nivel de Estado se está haciendo todo lo posible para que haya una reducción también del gasto público, entendiendo que la realidad del Ecuador es que también del 85 al 90% del gasto está enmarcado en policías, militares, salud y educación. En ese contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que ha desembolsado $156 millones en bonos del Estado para saldar cuentas con prefecturas del país. Vale la pena señalar que la cancelación de parte del dinero adeudado a organismos multilaterales está fundamentada en que si el país no paga sus obligaciones, bloquearía el acceso a préstamos y no tendría más opción que hacer un fuerte recorte a gastos en el presupuesto general del Estado. Es por eso que una de las alternativas del Ejecutivo para aliviar la crisis fiscal, además de financiar el conflicto interno armado, es subir el IVA del 12 al 15% ahora, en manos de la Asamblea Nacional. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Un informe para segundo debate de reformas al Código de la Democracia espera fecha para que sea discutido en el Pleno y entre en vigencia un año antes de los comicios. El documento fue aprobado el 18 de diciembre de 2023 por la Comisión de Justicia. El sistema de medición de escaños para las próximas elecciones en 2025 podrían cambiar de juego. Esto luego de la aprobación del informe para segundo debate que se realizó el pasado 18 de diciembre de 2023 por parte de la Comisión de Justicia y que espera fecha para que sea discutido en el Pleno y que entre en vigencia un año antes de los comicios. Tiene que efectivamente garantizarse la democracia y la participación de las minorías. En este sentido, la proposición es bastante clara y propongo que no se cambie el método de escaños. Sabemos ya, señor presidente, que se ha cambiado del método de Hong a West hasta la presente fecha ya más de 8 veces. Y esto siempre lamentablemente se ha dado en conveniencia de que según le favorezca a los partidos políticos. En esto estamos claros y quiero ser directo que esto lamentablemente le favorece al Partido Político de la Revolución Ciudadana. En la página 133 del informe, el artículo 20 del proyecto plantea sustituir la letra B del artículo 164 del Código de la Democracia, donde dispone que en todas las elecciones pluripersonales para la adjudicación de escaños se procederá de la siguiente manera. Aquellos partidos de minoría que se verían afectados. Es importante la relación con la ciudadanía, ya que nuestro trabajo va enfocado justamente a los intereses de participación. Y me sumo a lo dicho por el asambleísta Jaramillo, en el que no deberíamos aprobar la observación del artículo 164. El método Wester es un método que favorece la inclusión de minorías. Por esta razón, en los últimos años la Asamblea Nacional ha incluido una variedad de fuerzas políticas y al menos 4 bancadas en 2021 fueron el correísmo, Creo, Pachacuti y la Izquierda Democrática, mientras que en 2023 son la Revolución Ciudadana, Construye, el Partido Social Cristiano y la Alianza ADN del bloque oficialista. El método Hun en cambio, beneficia a los 2 partidos más votados, pero principalmente a quienes encabezan las votaciones. Este método, por ejemplo, permitió que la Alianza País, en 2023, consiga 100 de los 137 escaños con una mayoría asegurada. Otro de los aspectos que el documento sugiere, por ejemplo, es bajar las multas y sanciones establecidas para las infracciones electorales. Además, cambia los requisitos para ser candidato. Si la propuesta pasa, los candidatos que no sean nacidos en la jurisdicción en la que se postulan deberán haber vivido y votado allí 4 años antes. En otro tema, el juez Walter Macías declaró que el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, debe permanecer en funciones prorrogadas.
Esto, según Macías, se aplica automáticamente después que la Procuraduría emitiera un criterio jurídico en este sentido. En el caso de los jueces de la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura tiene que actuar inmediatamente si dispuso el cese de funciones como lo ha establecido. Insisto, yo tengo una acción extraordinaria de protección y no estima aquello, sino 9 años. Debe hacerlo ipso facto y enviar una acción de personal. En el caso del presidente de la Corte Nacional de Justicia, no existe el reemplazo. Entonces, como tiene carácter normativo el dictamen de la Procuraduría General del Estado, guste a quien no le guste, tenga o no tenga animadversión o tenga simpatía con el presidente de la Corte, debe quedar porque es el orden institucional que quiere proteger la Procuraduría General del Estado y la ley. Este viernes, el presidente de la República, Daniel Noboa, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se reunieron en la gobernación del Guayas, pese a las confrontaciones del inicio de su gobierno. El diálogo fue a puerta cerrada y se desconocen los temas que abordaron ambas autoridades. Según Álvarez, el presidente estaba disgustado por las declaraciones que hizo luego de la sesión solemne de Guayaquil en octubre del año pasado, por lo que Noboa, ya en funciones, había evitado conversar con el alcalde de Guayaquil. En horas de la madrugada de este viernes 2 de febrero, el Centro de Rehabilitación Social Bellavista fue intervenido por personal militar y policial, quienes hallaron varios indicios como armas, televisores y sustancias sujetas a fiscalización. Desde televisores de 63 pulgadas, refrigeradoras y armas de fuego fueron los que cerca de 1000 uniformados se encontraron en las celdas del Centro de Rehabilitación Social Bellavista en Santo Domingo, durante una intervención desarrollada en horas de la madrugada de este viernes 2 de febrero, la cual contó con 3 etapas. Ustedes pueden observar, los resultados son fusiles, pistolas, munición, droga, terminales móviles, los mismos que una vez judicializados la evidencia, van a hacer el detalle por parte del señor comandante de la policía en la provincia. Este bloque de seguridad estableció operaciones desde las 3 de la madrugada de este viernes 2 de febrero. Entre estos indicios se encontraron armas blancas y se sacó del mercado cerca de 60,000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. Se debe también entender que en estos lugares se encontraron encaletados absolutamente todos los elementos que tenemos este momento al frente, es decir, las evidencias que serán puestas a órdenes de la autoridad competente han sido fijadas. Se debe también dar a conocer a toda la ciudadanía que se ha sacado del mercado dentro de este centro de privación de la libertad alrededor de 60,000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. Una remoción de escombros guardaba un aproximado de 10 granadas, las cuales también fueron retiradas por los uniformados, quienes argumentaron que una vez retirados todos estos indicios, se procederá a iniciar un proceso investigativo para determinar cómo ingresó todo esto hasta el Centro de Rehabilitación Social Bellavista. Toda la evidencia ha sido debidamente fijada, esta será explotada por personal especializado y de ahí empezaremos ya a generar líneas investigativas para poder generar vinculaciones. Con 2 volquetas iniciaron a retirarse todas las evidencias recopiladas en este lugar. De manera simultánea, los vehículos ingresaron hasta el centro de privación para sacar de este establecimiento todo lo que los uniformados encontraron en el lugar. Y es que elementos de las Fuerzas Armadas continúan realizando operativos de control en los centros penitenciarios del país. Uno de los más recientes se ejecutó en horas de la tarde de este último jueves 1 de febrero en la cárcel de Imbabura número 1. La intervención permitió recoger los siguientes indicios: 78 celulares, 15 armas blancas, $66 americanos, 15 televisores, 2 refrigeradores, 7 guitarras, un compresor de aire, 3 estufas eléctricas, 14 ventiladores y 904 sobres de sustancias sujetas a fiscalización. 5 presos catalogados de alta peligrosidad que se encontraban recluidos en prisiones de Cuenca y Azogues fueron trasladados a la penitenciaría del Litoral. Son 5 privados de la libertad que fueron trasladados en helicópteros a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. 4 reos de la cárcel de Turi y 1 de Azogues. Se tomó todas las medidas de seguridad, ustedes vieron sobrevuelos de helicópteros, la planificación lo tuvo Fuerzas Armadas.
La identidad de los internos se mantiene en reserva, sin embargo, el asambleísta Leonardo Berresueta, a través de su cuenta en X, dio a entender que se trata de presos peligrosos, de ahí que en su mensaje destacó el anhelo de los locales que el reclusorio sea nuevamente regional. Algo similar publicó el alcalde Cristian Zamora junto a una fotografía que confirmó el traslado de los sujetos la mañana de este viernes 2 de febrero. Ahora la pregunta es, ¿llegarán nuevos PPLs a la cárcel de Cuenca? Bueno, nosotros al momento, como estamos, tenemos el mismo numérico. Lo que sí estamos trabajando es en los 91 PPLs que son de diferentes nacionalidades y que van a ser repatriados. Ya se inició el proceso, están hechos los exámenes psicológicos, exámenes médicos y ya solo falta alguna parte administrativa ya para el traslado. Hasta tanto, por acá no termina la labor de las Fuerzas Armadas. De hecho, con el pasar de los días, los uniformados encuentran más objetos prohibidos. Bueno, hasta que se termine el estado de excepción, las Fuerzas Armadas estarán ahí en el control total, como están hasta ahora. Y posteriormente a eso, el Consejo de Seguridad Pública, ellos dictarán la política que hay que seguir en lo que se refiere a la seguridad. Hablando de seguridad, el gobernador Milton Benítez aclaró algunos puntos, tras el anuncio que los municipios serán quienes decidan sobre la autorización de eventos masivos. En cada cantón se debe armar las mesas de seguridad, se debe presentar los planes de contingencia, igualmente se debe contratar la seguridad privada para cualquier evento y principalmente si ante cualquier alerta de Fuerzas Armadas o Policía Nacional se puede suspender cualquier evento que vaya a tener algún problema de seguridad con la ciudadanía. Para el feriado de Carnaval, Azuay prevé el desarrollo de más de 90 eventos. Con la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad, el gobierno de Daniel Noboa pretende reestructurar el sistema penitenciario. Sin embargo, según especialistas, la crisis carcelaria no es solo un problema de infraestructura, sino también la suma de varias falencias sociales. Armas, artículos prohibidos, amotinamientos. Una vez más se evidencia la grave crisis que atraviesa el sistema penitenciario de Ecuador. Las masacres carcelarias iniciaron en el gobierno de Lenín Moreno, con el asesinato de 79 presos en febrero de 2021. Situación que empeoró en la gestión de Guillermo Lasso, donde hubo 14 matanzas en 5 cárceles del país. El saldo fue de 387 presos asesinados. Esto según datos de la Policía Nacional. Ahora es el turno de Daniel Noboa, quien desde campaña incluyó en su discurso la construcción de cárceles de máxima seguridad. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena. Actualmente el país cuenta con 35 cárceles, donde están detenidas más de 30.000 personas, bajo el cuidado de más de 2.800 agentes de vigilancia, según datos del Servicio de Atención a Privados de la Libertad. La construcción de nuevas prisiones, ¿será la solución para un sistema penitenciario fallido? Uno va de la mano con lo otro porque recordemos que al menos la penitenciaría de Guayaquil ya no tiene utilidad, está totalmente dentro del conurbano, del círculo urbano, y afecta directamente no solo a Guayaquil, sino a Daule y a toda la periferia. Creo que sí que es necesario y fundamental y emergente inmediatamente la ampliación del sistema penitenciario, modernizarlo y sobre todo institucionarlo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó el Ecuador en 2022, indicó que la crisis carcelaria tiene varias aristas. Debilitamiento de la institucionalidad con la eliminación del Ministerio de Justicia, la corrupción, disminución presupuestaria, falta de personal de custodia y ausencia de política penitenciaria, encarcelamiento y política de drogas, hacinamiento, creación de megacárceles que no serían una solución sostenible en el tiempo. Bueno, el problema nace a partir de que en el gobierno de Moreno se establece un recorte del 80% del presupuesto carcelario. Ahí lo clave es que el Estado recupere el control. Una vez que el Estado recupere el control, se prolonga o continúa la aplicación de políticas públicas que deben de ser fundamentales para efectos de poder tener una
manejo carcelario óptimo. Sin embargo, la problemática no solo es producto del sistema carcelario. De nada sirve que usted detenga a los militares en la calle permanentemente si no atacamos el problema medular, que es la pobreza extrema, la desigualdad, que eso conduce de alguna forma a algunos jóvenes a tomar esa decisión o tomar ese siendo el único camino en el cual pueden surgir. Así que es fundamental establecer políticas públicas que combatan directamente la pobreza extrema. Con la declaratoria del conflicto armado interno, militares y policías efectúan acciones para disolver los motines en las cárceles e intentar disminuir la violencia en las calles. Sin embargo, aún el panorama no es claro, pues según expertos en el tema, es indispensable trabajar de forma urgente en la creación de políticas públicas que apunten a un cambio definitivo. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Con esto nos vamos a una pausa comercial, pero recuerde que también puede disfrutar de nuestro contenido en www.oromartv.com. Ya regresamos, acompáñenos. Gracias por seguir con nosotros. Una misión del Banco Interamericano de Desarrollo llegó al país para concretar el apoyo a la lucha contra el crimen organizado. Una misión de expertos de alto nivel del Banco Interamericano de Desarrollo BID llegó al Ecuador para analizar mecanismos de cooperación técnica y financiera que respalden el conflicto armado interno. La delegación ya se reunió con el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, y en los próximos días hará lo propio con autoridades del Ministerio de Gobierno y Defensa, así como de la Fiscalía General del Estado, entre otras instituciones. Una de las principales misiones del organismo multilateral será recopilar información que permita diseñar propuestas de corto, mediano y largo plazo para el fortalecimiento institucional y de asistencia técnica que respalden las políticas de seguridad en el Ecuador. De su parte, el gobierno de nuestro país aseguró que el BID cuenta con una amplia experiencia en el respaldo de políticas y medidas que mitiguen los impactos del crimen organizado, reducción de niveles de violencia, contrarrestar el daño a comunidades más vulnerables y el fortalecimiento de instituciones de seguridad de justicia. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que la Fiscalía General del Estado informó que vinculó a 18 personas más al proceso por peculado cometido presuntamente en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas. Hasta el momento hay 30 investigados por este supuesto delito en un proceso que inició hace más de un año. El juez que conoció la causa dictó prisión preventiva para 4 de los nuevos procesados, así como presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso del dispositivo de vigilancia electrónico para los 14 restantes. La entidad también notificó que la instrucción fiscal se extenderá por 30 días más. Y en otra información, la asambleísta por Imbabura, Lucía Pozo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior con la intención de eliminar las funciones de la CENESID. Lucía Pozo, parlamentaria representante de la provincia de Imbabura, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior con la finalidad de modificar las atribuciones y deberes del Consejo de Educación Superior y así garantizar su autonomía administrativa, financiera y operativa. El ofrecimiento que hiciera el presidente Noboa en su campaña electoral para la eliminación de la CENESID, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y hoy por hoy estoy presentando un proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Educación Superior mediante la cual vamos a dejarle sin funciones a esta institución. La CENESID es inconstitucional, de origen y violenta la autonomía universitaria,
dejando a más de 200.000 jóvenes en el último periodo sin acceso a la educación superior, sostuvo Pozo. He sostenido que la CENESID es inconstitucional de origen. La Constitución establece 2 instituciones para el manejo de la educación superior y del Sistema Nacional de Educación Superior, que son el CES, Consejo de Educación Superior, y el CASES, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Luego se crea esta institución por fuera de la Constitución, que lo que ha hecho es duplicar y triplicar los esfuerzos de las universidades, a quienes se les ha violentado la autonomía universitaria, y ahora gracias a esta institución en el último año nada más o periodo más de 200.000 jóvenes se quedaron sin poder acceder a la educación universitaria. ¿Quién asumiría las funciones? Según la legislativa, hay 2 entidades que legalmente están habilitadas para hacerlo: el Consejo de Educación Superior CES y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Eficiencia administrativa, de eficiencia en el tema de la reducción del Estado, más allá de tomar decisiones importantes, trascendentes, que pueden ir dando soluciones a los problemas que tenemos en materia de seguridad, en materia económica, también el Estado debe hacer su parte. Finalmente, la legisladora reconoce que en la Asamblea Nacional habrán bloques que no estarán de acuerdo en quitarle funciones a la Secretaría de Educación, que fue creada en el gobierno de Rafael Correa. Por ello está dialogando con las contiendas políticas que podrían coincidir con su proyecto, algunas de las cuales ya le dieron la firma de respaldo para que lo ingrese a la Secretaría de la Asamblea. Y mucha atención, porque hasta finales de febrero los contribuyentes podrán registrar sus cargas familiares en el SRI. En la siguiente nota les explicamos quiénes son considerados en esta categoría y cómo ingresar los datos. Hasta el 28 de febrero próximo, los contribuyentes tienen la posibilidad de registrar sus cargas familiares en el sistema del Servicio de Rentas Internas SRI y de esta manera ejecutar la rebaja de su impuesto a la renta correspondiente a 2023. En enero pasado, la entidad habilitó la opción de registro para que este mes los usuarios puedan presentar el anexo de gastos personales del 2023 para así sustentar con facturas los gastos proyectados y aplicar la reducción de acuerdo a las cargas. ¿Pero quiénes son considerados cargas familiares? Se considera cargas familiares a los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años que se encuentran registrados en la base del registro civil. En el caso de los padres, se requiere de su aceptación previa, para lo cual necesitan tener usuario y contraseña para ingresar a la plataforma en línea. En el caso de los hijos, se habilita el campo discapacidad, el cual se llena de manera automática con un sí o un no, de acuerdo a los registros del Ministerio de Salud Pública. En el caso de los hijos con discapacidad, no se considera la validación de la edad. Puede ser inclusive mayores de 21 años, pero sí se valida que no tengan ingresos grabados. Se considera carga familiar a los que dependen del contribuyente, es decir, no tienen ingresos grabados. Para registrar las cargas familiares deberá ingresar a la opción Anexos, anexo de gastos personales en línea, y seleccionar la opción Registro de cargas familiares para periodos a partir de 2023. María José Pino Argote, Noticias Oromar. En otro tema, se dio inicio a la perforación de uno de los 9 pozos petroleros que tendrá la plataforma 500 del campo Sacha. Además, se firmó un convenio para vigilar las infraestructuras de Petroecuador en todo el país. Inició la perforación del primero de los 9 pozos previstos en la plataforma 500 del campo Sacha, ubicado en la provincia de Orellana. La inversión para construir dicha plataforma fue de $12 millones, valor que incluyó obras civiles, electromecánicas y compra de equipos. A decir de Petroecuador, con un 70% de mano de obra local, en el marco de la ley amazónica, los trabajos tardaron 250 días. El último mes, el campo Sacha registró una producción aproximada de 80.000 barriles de petróleo por día, con un estimado de reservas de 342 millones de barriles, según datos de la petrolera estatal. En este contexto, para finales de 2024 y con los 9 pozos en la plataforma 500, se aspira a alcanzar una producción de 5.000 barriles de petróleo adicionales por día. El campo Sacha cuenta con 257 pozos productores, 20 pozos inyectores, 15 pozos reinyectores, 1.091,3 barriles de producción acumulada de petróleo y 4 reservorios productores. En tanto, se llevó a cabo la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre la gerente de Petroecuador, Marcela Reynoso, y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. El acuerdo, que estará vigente por los siguientes 5 años y cuyo objetivo es fortalecer la seguridad de la infraestructura de la empresa a nivel nacional, permitirá la vigilancia militar en los campos petroleros, refinerías, poliductos, terminales y otros activos de la estatal. Tania Loor, Noticias Oromar.
Y el alcalde de Montecristi, Jonathan Toro, se refirió a los atrasos en los pagos de sueldos del municipio por parte del gobierno. Escuchemos. Ya son 4 meses que se nos deben a los municipios. Cuando el señor presidente conversamos eran 3 meses. Él fue, yo creo que sí, muy sincero. Lamentablemente el gobierno nacional que recibió la administración, pues con un déficit terrible de miles de millones de dólares. Y es ahí donde él sí se comprometió en lo que más me gustó, dijo: a partir de los 90 días de su administración, las cosas van a ir mejorando. Es terrible, ¿no? Yo dependo, en mi caso, el 50% del presupuesto de la asignación de gobierno. Eso va a mejorar porque vamos a mejorar los ingresos, vamos a utilizar el catastro. En la parte rural, en la zona urbana, tenemos recursos no reembolsables, equipos propios para la parte urbana. Estoy seguro que va a mejorarse significativamente, pero va a ser insuficiente. Pasamos a la capital para contarles que la tarde de este viernes 2 de febrero se reportó una falla eléctrica en el teleférico de Quito. El cuerpo de bomberos informó preliminarmente que 12 personas quedaron atrapadas en 5 góndolas. Asimismo, otras 73 se encontraban en la parte superior en el área de la cafetería. Pasadas las 19:10, las 12 personas fueron rescatadas y de inmediato fueron evaluadas por los paramédicos. También se conoció que el desperfecto fue provocado por las fuertes lluvias. Sin embargo, hace poco se informó que la operación se reinició. Y por segundo día consecutivo, el servicio de la Troncal 2 de la Metrovía estuvo suspendido. Los usuarios se quejan por la falta de unidades y las pocas que prestan servicios se encuentran en malas condiciones. Quienes habitualmente llegaban hasta la estación de la 25 de julio se sorprendieron por segundo día consecutivo, no había articulados. Tan solo unos alimentadores de la Playita llegaban para dejarlos en la parada de Sopeña. Allí debían esperar el articulado de la Playita, que generalmente llega sobrecargado, para avanzar al norte de la urbe. Solo están pasando en esta sección lo que es la Playita. Ese bus viene extremadamente lleno. Yo ahorita voy a ver si es que alcanzo a coger bus. Ahorita pasó uno, no tan lleno, esperemos a ver qué sucede. Ayer que yo abordé era un caos, la verdad, porque todos no sabían a dónde iba, dónde se quedaba, era un total caos. ¿Usted cree que falta información respecto a esto? Yo creo que falta es decir la verdad, ya. Falta sinceridad de parte del municipio o de las personas encargadas. ¿Por qué no hay buses? No ha de haber dinero para mantenimiento, no ha de haber dinero para gasolina o diésel en este caso. No nos dicen la verdad. Que han suspendido el recorrido parada por parada y al usuario se le hace un poco dificultoso porque a veces vienen llenos. El problema de la Metrovía va más allá. A la falta de unidades se suma el mal estado de muchas que aún prestan servicio. Están demasiado dañados, falta de mantenimiento, las ventanas no tienen seguros, sí. En la parte del medio está rota, sí. Una vaina completa. Sí, una vaina total. Las molestias continuarán hasta que el complejo problema del transporte en Guayaquil sea resuelto. Que sea rentable para poder sostener el mantenimiento es un desafío que aún parece estar pendiente. Cristian Arias, Noticias Oromar. En vísperas del 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, la Unidad de Oncología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo realizó una casa abierta cuya finalidad fue crear conciencia entre los pacientes y la comunidad para prevenir la enfermedad. Es la unidad de oncología del Teodoro Maldonado la que expuso en Casa Abierta los avances de esa casa de salud para atender a los afiliados y jubilados que padecen de cáncer y crear conciencia sobre la importancia de la prevención en la población aún sana. Queremos aprovechar este pequeño espacio como para poder dar tips principales en la prevención de esta horrorosa enfermedad, principalmente de enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer de cérvix, el cáncer de estómago, el cáncer de tiroides, entre otros. Quienes reciben tratamiento destacan que lo más importante es ser respetuoso de los horarios para la toma de medicina, tener disciplina para seguir las instrucciones del médico tratante. Para las personas que tienen el cáncer deberían ser disciplinadas y ser constancia en todo el tratamiento. Y olvidarnos de las enfermedades que tenemos. Siempre estar activo, no tener ese estrés penetrado, porque
Eso es lo que nos mata a cada uno de nosotros. Estoy haciendo mis actividades, estoy en mi hogar igual, yo no desmayo. Yo no puedo estar en una cama, no puedo estar en nada, sino que tengo que trabajar. La exposición se complementa con una serie de conferencias a ser impartidas en el auditorio del hospital y también en la web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cristian Arias, Noticias Oromar. La agenda de actividades por el feriado de Carnaval en Manta fue anunciada por la municipalidad y el sector turístico. Revisemos. Para el feriado de Carnaval, la ciudad de Manta, en Manabí, espera un ingreso de 11 millones de dólares. Estamos esperando también la presencia de 300.000 visitantes como base, aunque recordemos que en el feriado de noviembre recibimos 500.000 de turistas. Estamos seguros que nuestra ciudad el principal destino turístico en el Ecuador, por su gastronomía, por su infraestructura hotelera, por sus playas, por la calidad de gente. Valdivieso, además, anunció una de las actividades para la reactivación del sector turístico, que está planificada para este sábado 3 de febrero, que es el denominado Murciélagazo. En donde tendremos la participación de los intrépidos Tierra Canela, Dayanara, Las Chicas Dulces, el grupo Cabana, y con la conducción de Jonathan Estrada. Esto se dará el 3 de febrero en la playa del Murciélago, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Asimismo, se conoció la agenda de carnaval que inicia el 10 de febrero con la elección de reina de carnaval, desde las 19 horas en la playa de Tarqui. Estamos dándoles especial atención a esta linda playa, a esta linda parroquia que fue azotada por un terremoto y que ahora se levanta y se levanta con más fuerza que nunca. En la misma playa de Tarqui vamos a tener el 11 de febrero el ya reconocido Mariana Fest, donde van a estar algunos DJs con música electrónica para disfrutar todos, desde todas las edades. Además, para el 12 de febrero está previsto el concierto internacional. Se va a realizar el 12 de febrero en la playa del Murciélago desde las 2 de la tarde. Vamos a aprovechar las horas de la tarde para que también nuestros restaurantes, nuestros bares puedan vender después del concierto. Ese es un acuerdo al que hemos llegado acá con el sector turístico, con el sector comercial. Y tendremos la presentación de Alberto Barros, Los Diamantes, Tercer Mundo, y también nos acompañará Silvestre Dangond. La seguridad, que es ahora importantísimo, dar esa percepción al turista de que Manta sigue siendo una ciudad segura, de que Manta lo seguirá siendo, de que el turista aquí está más que protegido, de que puede venir con sus familias, de que tiene actividades diversas para jóvenes, para adultos, y eso es lo que queremos nosotros dar a conocer como ciudad. Obviamente quisiéramos que la planificación vaya más allá del carnaval o de un feriado, de que sea mucho más a lo largo de todo el año. Esta agenda de actividades cerrará el 14 de febrero con un concierto de Alberto Plaza por San Valentín, que será en el Espigón a partir de las 17 horas. Con esto, amigos, nos separamos nuevamente por unos segundos, pero no cambie de canal, que enseguida volvemos para revisar algunos sucesos reportados en las últimas horas en diferentes partes del país. Ya retornamos. (21:44). La tarde de este viernes 2 de febrero se registró un ataque armado en una cevichería ubicada en el barrio San Carlos, vía a San Mateo, en Manta. Este hecho dejó como resultado una mujer fallecida y un herido. La víctima fue identificada como Helen Valdeón Larrea. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que sujetos armados llegaron y acabaron con la vida de la mujer. La Policía Nacional informó que en la escena del crimen se encontraron 9 indicios balísticos. Escuchemos la versión oficial. Según se puede verificar, el momento al estacionamiento ingresa un vehículo con 3 ocupantes, quienes
ingresan al local y producen varios disparos en contra de la humanidad de la persona fallecida. El vehículo en el cual se movilizaban estos delincuentes fue localizado en el sector de Urbi Ríos, el mismo que se encuentra incinerado. Sería dueña del establecimiento que estaba por inaugurar y abrir sus puertas en este sector. Parece que habían estado atendiendo hace una semana, pero todavía no habían hecho la inauguración. Aparentemente no tenían ningún tipo de amenaza, aparentemente ni ningún tipo de antecedentes. Es lo que se indica que han llegado hoy día y han atentado contra la vida de la señora. Al parecer, por eludir un control policial, 2 jóvenes que huyeron en un carro resultaron heridos de bala en un tramo de la avenida Domingo Comín en Guayaquil. Eran alrededor de las 11:30 de la mañana cuando un grupo de infantes de marina y policías cerró un tramo de la avenida Domingo Comín. Se había producido un tiroteo y 2 personas estaban heridas en el suelo. Según testigos, los sujetos venían a bordo de un auto Aveo Chevrolet de color vino y luego de resultar heridos yacían sometidos en el suelo. Minutos más tarde, en ambulancias del Cuerpo de Bomberos, ambos sujetos fueron llevados al Hospital del Guasmo. Una actividad de inteligencia coordinada con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, una unidad del eje del subsistema investigativo se encontraba realizando un operativo en el sector de la Caraguay, en el ingreso al barrio Cuba. Al momento de las actividades de seguridad blindadas por el personal de Fuerzas Armadas, se realizaron disparos. Estamos al momento, como ustedes entenderán, en las actividades preliminares de la investigación. ¿Se ha reportado como robado? No se encuentra reportado como robado. Sin embargo, como les digo, se está esperando a que venga criminalística para fijar el vehículo y poder revisar ya el tema de plaqueamiento o alguna alteración. De la breve declaración del jefe del Distrito Sur, se puede resumir que los heridos no portaban armas, no tenían antecedentes, el carro en el que andaban no estaba reportado como robado y entonces, como se diría popularmente, ¿cómo así la bala? Más allá de que tengan antecedentes, hay que tomar en consideración que tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional, en el estado decretado por el señor presidente, estamos haciendo un trabajo conjunto para restaurar la paz y la seguridad. Entonces, cualquier tipo de amenaza o riesgo que perciban los miembros de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debe ser entendido como una amenaza letal frente a los eventos que anteriormente se han presentado. Se encuentran al momento en el Hospital del Guasmo, fueron trasladados en una unidad policial. El estado de los dos al momento están en cirugía y el otro se encuentra en condiciones estables. Antes del cierre de nuestra edición en la red oficial de las Fuerzas Armadas se publicó un boletín en el que se señala como terroristas a los 2 detenidos y se explica que tras evadir un control, los 2 ocupantes del Aveo habrían embestido a personal militar impactando a una patrulla y que por ello se realizaron disparos para precautelar la seguridad del personal. Cristian Arias, Noticias Oromar. Debido a una serie de asaltos y robos en el sector de los Tulipanes en Guayaquil, la policía emprendió un operativo de control para reducir los índices delincuenciales. Los sistemas de videovigilancia de varios negocios y domicilios de los Tulipanes han puesto en evidencia la acción de los delincuentes. De allí que la policía activó operativos en sitios estratégicos. Es importante tal vez poner a conocimiento de la ciudadanía, porque somos nosotros evaluados por ella, que a partir del 21 de enero no hemos tenido muertes violentas en el distrito, se han enfocado los esfuerzos en el Distrito Sur. Nos hemos direccionado nosotros a cumplir el mandato presidencial. La comunidad agradece la intervención policial, sobre todo en zonas que son apartadas y solitarias, que se vuelven propicias para la pillería. Excelente el operativo. Toda la comunidad aquí de los Tulipanes, Siete Lagos, Pradera 2, se los agradece porque era necesario. Esta carpa tenía más de 2 meses sin uso y veo que hay movimiento y eso hace que la delincuencia se abstenga. Espero que se mantenga esto durante mucho tiempo, porque en este sector es sólido y roban a todos los transeúntes especialmente. Los operativos se mantendrán en sitios elegidos de forma aleatoria, con la finalidad de fijar la percepción de seguridad y reducir los delitos. Cristian Arias, Noticias Oromar.
La mañana de este viernes fue deportado a Colombia Henry Loaiza Montoya, de 44 años, alias El Alacrán, quien fue detenido en Guayaquil con la colaboración de las policías de Ecuador y Colombia, además de la información que entregó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA. El presidente Gustavo Petro agradeció la colaboración de Ecuador para la detención del también conocido como Junior. Era líder del cartel del norte, también conocido como el cartel de Cali o también conocido como el cartel de los sapos. Esa persona habría ingresado algunos años atrás, sin embargo, él tenía la difusión roja de Interpol, la cual es dada a 196 países desde el mes de noviembre del 2023, y también tenía un proceso de extradición hacia los Estados Unidos desde octubre del 2023. Era requerido también por las autoridades colombianas desde el año 2018. Este criminal, este narcotraficante, tenía sus vínculos con el grupo organizado armado residual Oliver Sinesterra en Colombia, quien era su grupo armado, su grupo protector, y también era el que le proveía de la sustancia estupefaciente psicotrópica hacia el Ecuador. Acá, en cambio, tenía vínculos con el grupo terrorista Los Tijerones, quienes le brindaban el acopio, la logística y el trasiego para sacar esta droga hacia Centroamérica y posterior hacia los Estados Unidos. Hay que destacar que esta importante captura se obtiene mediante las coordinaciones que nosotros hemos venido realizando con nuestros colegas de Colombia. Esta estructura que esta persona lideraba aquí en el Ecuador tenía la capacidad de sacar 50 toneladas métricas al año, por lo tanto nosotros hasta el momento le vamos a evitar que esta importante organización perciba aproximadamente 2.000 millones de dólares. Y la tarde de este viernes, unidades de la Policía Nacional, en un trabajo conjunto con la Fuerza Aérea, sobrevolaron la isla Puná en Guayas con el objetivo de inhabilitar 2 pistas clandestinas que fueron detectadas dentro de las investigaciones antidrogas. Y de esta manera, amigos televidentes, Tania, llegamos a la parte final. Así es, Ligner, amigos, gracias por habernos acompañado durante toda esta semana de información. Buenas noches. Más noticias el domingo.